Me llamo Carmela, tengo 17 años, y desde hace tiempo soy fanática de un viejo juego para celulares y tablets de en ese tiempo llamado Beach Boogie Blitz. Puede que ya casi nadie lo recuerde, pero para mí fue especial desde que lo descubrí de niña. Era sencillo. Conduces por una playa infinita, recogiendo monedas y esquivando obstáculos mientras cambiabas de escenario. Se volvía cada vez más difícil. No había un final real, y esa idea siempre me inquietaba un poco. Hace unos meses, mientras buscaba algo en foros antiguos de videojuegos, encontré un hilo casi enterrado. El título decía: Actualización 1.5.9, no lanzada oficialmente. Lo abrí sin dudar. Según varios usuarios, antes de que el juego recibiera su última actualización conocida, hubo una versión que se filtró brevemente, y luego fue retirada sin explicación. Decían que no añadía coches nuevos ni poderes, sino un escenario extra, un mapa secreto que nadie logró documentar del todo. Me intrigó tanto que pasé varios días investigando. No encontré capturas ni vídeos claros, solo descripciones vagas. Un camino diferente, la playa se rompe al avanzar, el temporizador no funciona igual. Nadie coincidía. Algunos aseguraban que lo habían jugado, otros decían que era mentira. Pero yo no podía sacarme de la cabeza la idea de que esa versión existió. Una noche, navegando en páginas que parecían olvidadas por el tiempo, encontré un enlace. Decía: BB Blitz Update Lost Ver. Dudé un momento, pero la curiosidad me ganó. Lo instalé en mi celular viejo, el que ya no usaba, para evitar problemas. Al abrirlo, la pantalla de inicio parecía normal, salvo por un detalle. El logo del juego tenía un tono más opaco, como si los colores hubieran perdido brillo. Comencé una partida. Todo era igual al principio. La playa, las monedas doradas flotando, las palmeras que se balanceaban con el viento. El motor del buggy rugía con el mismo sonido metálico de siempre. Avancé por minutos sin notar cambios, hasta que, en lugar de la clásica bifurcación hacia el templo o la jungla, apareció un sendero distinto. Un camino angosto, bordeado de acantilados rocosos, con el mar golpeando abajo. El letrero flotante que solía decir New Zone. Estaba, pero no tenía texto. Solo un rectángulo vacío. Giré hacia ese lado. La carretera era más oscura, con arena húmeda y charcos que reflejaban la luz del sol de manera extraña. No aparecían monedas en ese tramo, lo cual me desconcertó, porque el juego siempre premiaba cada nuevo escenario con un montón. Aquí, nada. Solo silencio, roto por el motor y las olas. Seguí conduciendo. Los obstáculos cambiaron. No había cangrejos gigantes ni estatuas tic que se caían. En su lugar, aparecían rocas grandes en medio del camino, colocadas de manera tan ajustada que apenas pasaba el buggy. No podía dejar de sentir que el juego me empujaba a avanzar con tensión, sin recompensa. Después de un rato, noté otro detalle raro: el temporizador. Normalmente iba bajando, obligándote a recoger relojes para no perder. Pero en esta zona, se mantenía fijo en 30 segundos. No subía ni bajaba, como si el tiempo estuviera congelado. A los 5 minutos, el camino empezó a estrecharse más. La arena desapareció y quedó solo un sendero de piedra resbaladiza, bordeado por muros altísimos. Me sentía atrapada. No podía girar hacia atrás, y aunque frenara, el buggy seguía avanzando lentamente, como si el juego no permitiera detenerse. En ese momento pensé en cerrar la aplicación. Pero había llegado tan lejos que la curiosidad me superó. Seguí jugando, con las manos sudando sobre la pantalla. El túnel terminó en una especie de explanada abierta, algo que jamás había visto en Beach Boogie Blitz. Era una construcción circular, con columnas rotas y suelos de piedra. No había enemigos ni monedas, solo silencio. Di vueltas por el lugar, esperando que apareciera algo. Entonces lo noté. En el centro había una rampa, apuntando hacia un arco gigante que daba al mar. No tenía cartel, ni luces, ni relojes. Solo estaba ahí, esperándome. Aceleré y salté.
La cámara del juego, que siempre seguía al buggy desde atrás, cambió de ángulo bruscamente. Se colocó de frente, mostrando el vehículo venir hacia mí, con el mar infinito como fondo. El buggy no caía, solo avanzaba en el aire. Mi celular vibró de golpe. No tenía habilitada esa función en el juego, pero vibraba fuerte, como si quisiera que lo soltara. La pantalla empezó a parpadear, mostrando fragmentos del escenario inicial, la playa con monedas, mezclados con la imagen del mar vacío. Finalmente, el buggy se detuvo en el aire. La pantalla se congeló. No salió el típico mensaje de cuánto tiempo duraste corriendo. Solo el buggy suspendido frente a la nada. Esperé 1 minuto, luego 2. Nada pasaba. Toqué la pantalla, intenté salir, pero el celular no respondía. Lo apagué forzadamente. Cuando lo encendí de nuevo, el icono del juego había desaparecido. Ni rastro en el menú, ni en las carpetas. Revisé la memoria del teléfono. No había archivos relacionados, como si nunca lo hubiera instalado. Quise volver al enlace, pero al intentar abrirlo aparecía error 404. El hilo del foro también había desaparecido. Busqué en otros lados, nada. Era como si todo se hubiera borrado en cuestión de horas. Esa noche me quedé pensando en lo que vi. No hubo monstruos, ni mensajes ocultos, ni nada sobrenatural. Pero la tensión de ese camino sin monedas, sin tiempo que avanzar, y ese salto hacia la nada, me dejó helada. Era como si el juego me hubiera llevado hasta un lugar que no estaba destinado a ser visto. Desde entonces, volví a jugar la versión normal de Beach Boogie Blitz. Todo funciona como siempre. Templos, junglas, volcanes. Pero cada vez que llego a una bifurcación, siento un nudo en el estómago, temiendo que vuelva a aparecer aquel camino vacío. Nunca sucedió. A veces me pregunto por qué los desarrolladores eliminaron esa actualización. Tal vez era solo un experimento sin terminar, un escenario de prueba. O quizá descubrieron que no encajaba en la idea alegre del juego y lo retiraron sin dar explicaciones. Lo único cierto es que yo estuve ahí, recorriendo ese sendero sin monedas ni relojes, sintiendo la presión de avanzar hacia algo que no tenía final. Y, aunque nunca más lo vi, cada vez que abro el juego tengo la misma sensación, que en alguna parte, oculta tras los mapas coloridos, todavía existe esa ruta perdida, esperando a que alguien vuelva a tomar el desvío equivocado. Ya, después de aquella experiencia, intenté convencerme de que todo había sido una simple falla, un error de versión que nunca debía haber descargado. Sin embargo, la duda nunca me dejó en paz. Cada vez que jugaba a la versión oficial, notaba pequeños detalles que antes no me parecían importantes. Un cambio en el brillo del agua, sombras que se alargaban más de lo normal, o silencios breves cuando recogía monedas. Pensé que era mi imaginación. Pero un detalle me inquietó demasiado. El celular viejo, donde había instalado la supuesta actualización, ya no encendía. Lo cargaba, lo conectaba al ordenador, nada. Era como si se hubiera muerto de golpe. Pasaron semanas, hasta que una tarde decidí volver a buscar información en los foros. No encontré nada sobre la versión perdida, pero sí un comentario enterrado en un hilo de 2013. Decía: si alguna vez ves un camino sin monedas ni relojes, no lo sigas. No hay recompensa, solo vacío. El mensaje estaba firmado por un usuario sin publicaciones previas ni posteriores. Nadie le respondió. Esa frase me persiguió durante días. ¿Vacío? ¿Qué significaba exactamente? Lo había vivido en carne propia. Ese salto hacia la nada. Pero ¿y si había algo más, algo que no alcancé a ver porque el celular se congeló? La curiosidad me ganó una vez más. Saqué mi móvil actual, descargué de nuevo Beach Boogie Blitz desde la tienda oficial y comencé a jugar compulsivamente, buscando cualquier indicio. Pasé horas acumulando monedas, desbloqueando buggies, recorriendo la jungla, el volcán, el templo. Pero nunca apareció ese desvío extraño. Hasta que una madrugada, mientras jugaba medio dormida, algo cambió. Al llegar a la bifurcación después de la playa inicial, vi que el letrero flotante del nuevo escenario estaba en blanco. Igual que aquella vez, me quedé paralizada.
Dudé entre girar hacia el camino conocido o tomar el sendero vacío. Al final, el corazón pudo más que la razón. Giré. Todo era idéntico. La arena oscura, los charcos, el silencio sin monedas. Pero esta vez estaba preparada. Avancé con cautela, esquivando las rocas apretadas. El temporizador seguía fijo en 30 segundos. No bajaba, no subía. Al llegar al túnel, una idea me atravesó. ¿Y si en la primera ocasión no alcancé a ver todo? ¿Y si el juego solo mostraba más a quienes se atrevían a repetir el camino? El túnel terminó otra vez en la explanada circular. La rampa seguía ahí, apuntando hacia el arco que daba al mar infinito. Pero ahora había un detalle distinto. Al costado, en una de las paredes de piedra, se notaban marcas rectangulares, como si hubieran querido colocar carteles flotantes y los hubieran borrado a último minuto. Aceleré hacia la rampa. El buggy voló y la cámara volvió a colocarse de frente, mostrando el vehículo avanzar hacia mí. El mar era igual de interminable, pero algo cambió. Esta vez, el buggy no se quedó suspendido en el aire. Después de unos segundos, comenzó a descender lentamente, como si hubiera un suelo invisible. La pantalla dejó de parpadear, y el celular no vibró. Todo transcurría con una calma extraña. El buggy aterrizó en una superficie oscura, casi negra. El escenario ya no tenía texturas, solo un plano infinito donde las ruedas giraban levantando polvo gris. No había horizonte, ni mar, ni cielo. Solo un espacio vacío. Aceleré un poco más. El sonido del motor se fue distorsionando hasta convertirse en un zumbido monótono. La velocidad no aumentaba, por más que presionara la pantalla. Era como si el juego hubiera perdido todas sus reglas. Quise detenerme, pero recordé que en este camino el buggy nunca frenaba del todo. Avanzaba solo. Así que lo dejé rodar, observando aquel lugar imposible. De pronto, en la esquina inferior, donde siempre aparecía el contador de distancia recorrida, vi un número extraño. -1. No tenía sentido. El juego siempre sumaba metros, jamás restaba. Pero ahora los números descendían. -2, -3, -4. Mientras bajaban, el buggy parecía moverse más despacio, hasta que quedó casi inmóvil. Y entonces la pantalla se oscureció poco a poco, no como un apagón brusco, sino como si el juego estuviera bajando la luz de manera intencional. Cuando quedó casi en negro, solo se veía el buggy, detenido en el vacío. Esperé algún mensaje, algún error, pero no pasó nada. Cerré la aplicación manualmente, con un escalofrío recorriéndome los brazos. Al día siguiente volví a abrir el juego. Todo parecía normal. La playa, las monedas, los escenarios. Pero al revisar mi perfil, noté que en la lista de récords había quedado registrado un puntaje raro. En lugar de los metros habituales, aparecía -57m. Lo peor fue que, desde entonces, cada vez que inicio una partida normal, al fondo del horizonte, en lugar del mar brillante, distingo una sombra oscura, como un corte en el mapa. Nunca está al alcance, pero sé que es la entrada a ese lugar donde los números bajan y el vacío te espera. No sé por qué lo incluyeron, ni por qué lo borraron después. Tal vez era un error de programación, una zona de prueba. Pero si lo era, ¿por qué mi récord quedó grabado con distancia negativa? ¿Y por qué solo algunos jugadores encuentran el desvío? No tengo respuestas. Solo sé que Beach Boogie Blitz ya no se siente como antes. Cada partida es una tensión constante, como si en cualquier momento volviera a equivocarme de camino y terminara otra vez en ese vacío sin final. Y lo peor de todo es que, aunque me asusta, en el fondo sé que tarde o temprano voy a buscarlo de nuevo.